comenzar, vamos a proyectar una imagen y vamos a hacer un entrelace de la lección de la semana pasada. Eh, Vamos a empezar acá para que podamos ver. ¿Se ve bien la pantalla ahí? La Septuaginta. Septuaginta. Perfecto. Ya, la semana pasada dimos una pequeña introducción a este tema de la Septuaginta, que fue una reunión, y vamos a extender un poquito hoy día el tema para que entendamos por qué tenemos este Antiguo Testamento, ¿ya? ¿Por qué usamos y cómo lograron ponerse de acuerdo para tener la base del Antiguo Testamento, que además es el pie que se dio para después tener el Nuevo Testamento, que son las clases que siguen después de esta, ¿ya? Es una reunión de 70 rabinos, eruditos judíos. Esta tenían el trabajo de traducir la ley de Dios desde las lenguas sacras, que eran el hebreo y el arameo, al griego koiné, que en sus días era lo que podríamos llamar el idioma universal. Como hoy día es el inglés, en esos días el griego koiné era el idioma que predominaba en el extenso reino que gobernaba el mundo, liderado por un hombre conocido como Alejandro Magno, ¿ya? Quien tenía un reinado que se supone que iba desde la India hasta Etiopía. Entonces era bastante extenso el imperio griego y el idioma koiné, por lo tanto, era el idioma oficial de todo este reino. Discusiones más o discusiones menos, los eruditos reunidos recopilaron los 24 libros, además de los libros que denominamos apócrifos, los que fueron finalmente dejados de lado de la Biblia hebrea en el año 90 después de Cristo en un concilio de eruditos judíos de la ciudad de Jamnia, ¿ya? Eso es más o menos lo que entramos a ver. Hoy día vamos a empezar con esta historia que no es muy conocida para a lo mejor la mayoría de nosotros, o quizás casi nunca los cristianos la vamos a considerar, por el peso que ha ido perdiendo en el tiempo, por una razón muy simple, ¿ya? Es porque a medida que los teólogos empiezan a estudiar algunas cosas, empiezan a darse cuenta que hay algunos hechos que no cuadran. Pero, ¿por qué la quiero que nosotros las conozcamos? Porque ese le da el sentido a que nosotros hoy día tengamos un Antiguo Testamento, ¿ya? La carta de Aristeas a Filócrates, ¿ya? Se dice que este Aristeas era un judío helenizado, ya voy a explicar el término, quien le está escribiendo a su hermano, ¿ya? Cuando habla de hermano, habla de una persona que era de su grupo familiar, ya Filócrates. Y él usa esta carta para escribir en el estilo de los filósofos griegos de su época, ¿ya? Si nosotros queremos conocer un poquito de historia, en la cultura griega nació todo este tema de tener filósofos, pensadores, ¿ya? Historiadores que relataban grandes hechos y entrelazaban muchas cosas que realmente ocurrían con otras que eran un poco más de estilo mitológico, digamos, ¿ya? Y el carácter con que ellos escribían estas cosas hacía que aparecieran las novelas. Por ejemplo, nosotros hemos escuchado hablar de Homero, ¿cierto? No de Homero Simpson, por si acaso, ¿ya? De Homero, el autor de la Ilíada y la Odisea, dos epopeyas de la vida de la historia griega, y en la cual este hombre reúne historia pasada, ocurrida, de batallas, de estrategias de guerra, pero entrelazando con ellas algunos hechos mitológicos, como por ejemplo que el hombre que destruyó, digamos, parte del imperio o de alguna de las ciudades griegas, era un ser hijo de los dioses, ya mitad de dioses con mujeres humanas, digamos, y dieron a este hombre Aquiles el poder, y la única forma que lo podían destruir era
hiriéndolo en el talón. Ahí viene la famosa frase cuando dicen la parte débil del talón de Aquiles, ¿ya? Homero tenía esta forma de escribir y cautivó su tiempo. Alejandro Magno, que era el emperador, tenía entre sus maestros principales a Aristóteles, que es uno de los grandes pensadores, uno de los grandes filósofos que nosotros conocemos. Pero lo interesante es que estas personas que estudian la historia, con los años, se han dado cuenta que muchos de los escritos de esos hombres famosos, de Aristóteles, las mismas cartas, o mejor dicho, traducciones que tiene la Ilíada y la Odisea, otros pensamientos como los de Platón, etcétera, son escrituras que no llegaron a nosotros necesariamente el día que ellos las dijeron. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que ellos eran personajes, por ejemplo, Aristóteles más o menos del 350 antes de Cristo, pero resulta que sus escritos con los que la gente lo considera un gran filósofo son recopilaciones conocidas recién de los años 70 antes de Cristo. Y algunos otros incluso son hasta después de Cristo, que son como estimados como grandes predicadores. Entonces, la gente se empieza a dar cuenta de que hay un desfase de historia y por lo tanto probablemente de información. Con este Aristeas pasa algo parecido, ¿ya? Porque él, ¿qué es lo que está haciendo? Él está relatando la historia de cómo se escribió la Septuaginta en esta carta que le escribe a su hermano Filócrates. Él empieza a relatar una maravilla de que el rey Ptolomeo II, amante de las escrituras y que quería tener una tremenda gran biblioteca en la ciudad de Alejandría, que de hecho se dice que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, esta gran biblioteca, reunió a 72, específicamente 72 según la carta de Aristea, rabinos, eruditos judíos, 6 de cada una de las tribus de Israel, que eran 12. Entonces, 12 por 6, 72. Y en la carta él relata que en 72 días estos hombres se juntaron y construyeron este tremendo libro. Y que Ptolomeo II, para poder entusiasmarlos, los trajo a la ciudad de Alejandría, hizo con ellos un tremendo banquete, los premió por el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hizo un relato espectacular. Además, se supone que Aristeas, que vivía en Alejandría, está escribiendo porque él fue uno de los encargados de ir hasta Jerusalén y hablar con el sumo sacerdote Eleazar, que era el sumo sacerdote en ese tiempo, y decirle que buscara a todos estos hermanos eruditos y los trajera a esta ciudad para que se construyera esto. Entonces, nosotros todos hemos dicho lo mismo siempre. Oh, la Septuaginta se llama así porque se juntaron 70 hombres, ya, y escribieron y tradujeron y todo. Pero el correr del tiempo nos está demostrando que probablemente nunca fueron reunidos en la ciudad de Alejandría. No fueron definitivamente 72 días los que demoraron en traducir la ley, la Torá, sino más bien que lo que hizo Aristeas es como juntar esto para hacerlo una epopeya como que fuera una grandiosa obra, pero no una grandiosa obra de Dios, ni una grandiosa obra del pueblo de Israel o de la lengua aramea o de la lengua hebrea, que es las lenguas sacras, sino de la lengua griega. Por eso es un judío muy helenizado. Helenizado viene de helénico, que es los griegos, o sea, los que formaban la cultura griega. Entonces, a pesar de que era judío, estaba muy entusiasmado con la forma en que se presentaban las cosas en el ambiente griego. Y como digo, todos alguna vez hemos repartido esta historia de que la Septuaginta la escribieron solamente 70 hombres y que a lo mejor lo hicieron en muy poco tiempo y como Aristeas lo dice, en 72 días, pero es muy probable que la realidad demuestre que fueron un trabajo bastante más largo, quizás de unos cientos de años, que pasaron por un montón de discursivas y discusiones,
que fue en una época donde el imperio griego además se caía y por lo tanto hubieron algunas guerras, el imperio se dividió en cuatro espacios y esos espacios querían cada uno gobernarse o gobernar a los demás y no fue posible y en ese revoltijo se aprovecharon los romanos y el año 70 antes de Cristo los romanos forman el imperio romano y se desaparece el tema griego. Entonces, esto es como para que nosotros entendamos que no fue un trabajo fácil recopilar los escritos y después traducirlos. Fue un trabajo que demoró, pero que probablemente sí tuvo el entusiasmo de alguien. Incluso algunos arqueólogos han descubierto que el que le tenía mucho amor a las artes no era Ptolomeo II, su hijo, sino el padre, Ptolomeo I. ¿Ya? Y él fue el de la idea de la biblioteca de Alejandría. El hijo es como el hijo regalón que recibió todo hecho. ¿Ya? Entonces, fechas cuadran, nombres cuadran, pero a lo mejor actos mismos no cuadran. Entonces, cuando alguien nos diga ahí, oye, así se escribió esto, no, nosotros tenemos que saber que esto tiene detrás un contexto que demanda mucho de trabajo, de mucho de aprender, de estudiar, de corregir. Por eso, con el correr de los años, especialmente de los tiempos de los 1800, muchos teólogos, especialmente alemanes, empezaron a pensar que lo de Aristea es una fábula griega que revuelve hechos verdaderos con dramas y que revuelve epopeyas, perdón, épicas propias del imperio griego reinante de esos tiempos con la realidad del asunto. Es verdad que en esos años en que se empezó a traducir la Biblia, había muchos judíos viviendo en Egipto. Es verdad que la, eh, ¿cómo se llama?, dinastía ptolomeica, el último de ellos es Ptolomeo II, ¿ya? Porque después, como digo, empiezan a tener sus quiebres y finalmente terminan siendo conquistados por el Imperio Romano. Y eran descendientes también de griegos, o sea, eran egipcios, faraones egipcios, pero eran descendientes de griegos. Y probablemente para poder hacerla interesante la historia, salió esta carta de Aristeas, que a lo mejor hasta ni siquiera era él, sino que es un seudónimo de alguien que escribía y le gustaba escribir, pero quería darle, así como decimos en buen chileno, un poco de color para que la cosa fuera interesante y apareciera como llamativa, ¿ya? Pero no pierde de vista el hecho de que sí fueron tratados personas como rabinos, escribas y eruditos judíos los encargados de traducir esta escritura, ¿ya? Entonces, si alguien alguna vez tiene el tiempo y busca por ahí, dice la carta de Aristea, se va a encontrar que hay mucha discusión de algunos que dicen que tiene mucho de realidad y otros que dicen que tiene mucho de ficción. Pero sí se acerca a la norma de cómo llegamos a tener nosotros el Antiguo Testamento. Esta carta puso en la palestra una visión de cómo se desarrolló la reunión de los eruditos y rabinos judíos para determinar qué libros serían traducidos y qué libros formarían el canon bíblico que hoy día conocemos como Antiguo Testamento. ¿Ya? La tarea primaria fue de ellos traducir la ley, la Torá, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Después empezaron las discusiones si eran suficientes esos o también había que agregar a aquellos que representaban la voz de los profetas, los cuales hablaron en el nombre de Dios y muchas de sus profecías se cumplían y muchos de los hechos que ellos realizaron eran bajo la mano voluntariosa de Dios. Y es así como nosotros, por ejemplo, vemos que no hay un libro de Elías, pero entre los profetas Elías sí es reconocido como un hombre que caminó con Dios. Él y Eliseo son de los profetas que más milagros hicieron en sus días, ¿ya? Otros grandes profetas como Isaías o como Jeremías o como Ezequiel mayormente fueron de mensajes, de palabras que Dios dijo Dios, así ha dicho Jehová y tenían que ellos poner atención a la voz.
Entonces, eso tiene que haber llevado una buena cantidad de tiempo de discusión hasta que hayan determinado incluirlo en los libros. Y finalmente ni siquiera discutir el tema de los escritos, ¿ya? Los salmos, los proverbios, ¿ya? Algunos otros libros como el de Daniel, el de Esther, ¿ya? Y de hecho, en el libro de Esther, estaba leyendo hace poco este libro, es interesante darnos cuenta de que nunca aparece la palabra Dios en el libro. Y no aparece tampoco ninguna incidencia donde digan que Dios está actuando con su poder, con su grandeza, con su toda potestad, con su omnisciencia, ¿ya? Pero sí tiene una valentía para atacar un problema que no es nuevo para los judíos hasta el día de hoy, que es la persecución constante de todos por querer destruirle. ¿Y de qué manera? Siempre hay una salida. En este caso, una reina judía que no se había revelado como tal hasta el día en que un enemigo dijo, destruiré a todos los judíos. Entonces, buscar eso y hacer pensar a 70, quizás más, quizás menos, eruditos, de si tenía el valor de ser considerado un libro que tiene la esencia y la respiración de Dios, ¿ya? La inspiración de Dios, para que entre en el canon, llevó tiempo, llevó mucho tiempo. Y probablemente, como lo dije anteriormente, el Antiguo Testamento que hoy día nosotros tenemos ni siquiera terminó de escribirse hasta quizás el año 90 después de Cristo, en este concilio de Jamnia, ¿ya? Nosotros pensamos, ah, no, eso se escribió hace muchos años y después de 400 años vino la voz del Señor Jesucristo. No, es muy probable que la recopilación de lo que nosotros conocemos hoy día como Antiguo Testamento haya demorado mucho más que eso. Aparte que eh, yo creo que ninguno de los que estamos aquí sabe arameo, porque era una lengua que se habló muy poco, y tampoco sabemos mucho de hebreo. Y una particularidad del hebreo es que está escrito de una manera completamente diferente a la que nosotros regularmente usamos, que es escribir desde la izquierda hacia la derecha, ¿ya? Es una escritura que viene al revés. Por lo tanto, manejar correctamente la forma en que esas palabras eran traducidas para que no perdiera la esencia de lo que el mensaje quería decir, debe haber requerido de bastante tiempo, bastante conocimiento y manejo bien del idioma. Y como les digo al principio de esto, que este tal Aristeas era un judío helenizado, quiere decir que muchos judíos también en sus tiempos, en sus días, habían perdido el uso del hebreo, habían perdido el uso de su lengua nativa y por lo tanto para ellos ya todo en griego era entendible, pero en hebreo no. Entonces estos eruditos trabajaron duro, trabajaron bastante fuerte y duro para darle cuerpo a lo que hoy día nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Tengo aquí algunos de los preceptos usados para declarar los libros como inspirados por Dios. Primero que nada, lo que más les interesaba a ellos era saber que habían sido escritas en las lenguas sacras que tenían, el arameo y el hebreo, ¿ya? Le dieron demasiada preponderancia a eso, ¿ya? Por eso, cuando hablamos de los libros apócrifos, quedan, entre comillas, en un contexto aparte, porque probablemente, al igual que la carta de Aristea, sean libros, además de que fueron escritos en griego, que tomaron un poco de toda la cultura helénica que ya estaba dominando el mundo y parecían que eran interesantes, pero no necesariamente eran inspirados por Dios. Por lo tanto, ellos se fueron directamente al arameo y al hebreo. La Torá. Esto fue lo que dio paso a la traducción de las escrituras, la ley de Dios, para que el pueblo la entendiera en griego, ¿ya?
Si el pueblo se había helenizado, si el pueblo se había convertido en un pueblo que hablaba un idioma que era universal, tenía que conocer la ley de Dios en ese idioma, pero tal como Dios quería que la conociera. Por lo tanto, no era un asunto nomás de decir, ah, mira, aquí dice una palabra, dice no matarás y la vamos a poner como no matarás. No, tuvieron que darle el sentido para que sonara como la ley de Dios, el mandamiento de Dios. Y fue seguramente lo que menos les costó, entre comillas, si eran muy eruditos en su idioma original, porque evidentemente trataron de transmitir completamente el tema como Dios lo decía. Luego, con la palabra de los profetas deben haber tenido algún tipo de luchas, ¿ya? Y aparentemente lo que predominó fue la esencia con que ellos hablaron lo que Dios les dijo. Por ejemplo, en Jeremías capítulo número 1, y yo lo dije el otro día, ¿ya? En el capítulo número 1 y hasta el capítulo número 2, versículo 3 más o menos, Jeremías dice como 7 u 8 veces, así ha dicho Jehová, ¿ya? Y eso indica que aunque estaba hablando él, no estaba hablando de su propia boca, sino que estaba hablando como Dios le había dicho. Y eso mismo equivale casi a toda la palabra de los profetas. Isaías se presenta diciendo que fue profeta de Dios y nombra en el tiempo de todos los reyes en que escribió, ¿ya? Ezequiel también habla de lo que Dios ha dicho y ha hecho con él, ¿ya? Y lo relata diciendo eh, que Dios hablaba con él diciéndole, ¿qué ves, hijo de hombre? ¿Ya? ¿Qué haces, hijo de hombre? Como para ponerle énfasis de que lo que estaba hablando era lo que venía directamente de Dios. Aún la historia de Jonás, que nosotros la conocemos, recibe una voz completamente audible de Dios. Ve a Nínive. Y lo primero que hace Jonás, que no quería nada con Nínive, es irse. Pero no puede escapar de lo que es la voluntad de Dios. Fueron las razones que tomaron. Pero no creo que haya sido una cosa de pongámonos de acuerdo, ponemos estos libros y se acaba el problema. No, ¿ya? Tienen que haber discutido y preponderado muy bien todos aquellos que hablaban de Dios, jueces, sacerdotes, reyes, todo lo que ellos dijeron tenían que haberse visto enfrentados a si sus palabras y lo que ellos decían que venía de Jehová se cumplían o no conforme a la orden de Dios. Por último, como ya les dije, los escritos y los cánticos, ¿ya? Unían ese sentido de colocar cánticos porque eran de engrandecimiento y de adoración a Dios en un canon, en una palabra que fuera repetida, que fuera cantada, que fuera llevada adelante porque venía de Dios. O sea, no sé, o sea, si hoy día tuviéramos que hacer nosotros algo así, estoy casi seguro que habría una tremenda discusión sobre qué canciones consideramos nosotros que son más espirituales que otras. Y si ustedes se ven, de repente se usa una canción con una letra y hasta que alguien diga, pero es que esa letra nos da con el sentido de lo que queremos que Dios nos diga. Entonces no podemos estar pensando que es una canción o una letra que adora a Dios. Y así, imagínense ustedes, personas conocedoras de su lengua tratando de tomar el incentivo de decirle a su pueblo las cosas que realmente Dios quería. Yo creo que es más fácil pensar que la traducción de los escritos sacros en arameo hebreo a la lengua griega de ese momento debe haber durado fácilmente 100 y quizás 150 años. Y la recopilación de cuáles vamos a dejar y cuáles no vamos a dejar tiene que haber sido también un trabajo bastante duro que cuesta hacer que las personas reconozcan el hecho de que están dirigidos por Dios para poder determinar esto. Bueno, aquí hay un cuadro, se lo voy a dejar, no lo voy a explicar mucho, donde está una interrelación de cómo son las distintas
traducciones, o mejor dicho, las distintas formaciones que tiene el Antiguo Testamento según la Tanaj, la Biblia judía, según nuestro Antiguo Testamento protestante, el Antiguo Testamento de la Iglesia Católica, que también lo dije la semana pasada, que como incluye los apócrifos, toman 46 libros, el Antiguo Testamento de la Iglesia Ortodoxa, que no lo manejamos mucho, no lo conocemos mucho, que toma 51 libros, y el idioma original en que están escritos, ¿ya? Los fui dividiendo por partes, está una que incluye el Pentateuco, la Torá, los primeros 5 libros, después está otra parte que incluye los libros de los profetas, ¿ya? Que tiene un orden diferente según el pueblo, y por último los escritos, ¿ya? Que son las escrituras, hay una palabrita ahí que dice sapienciales, ¿ya? Que son las que yo creo que provocaron más discusión entre todos los hermanos. Y está incluido al final los 12 libros de profetas menores, que en general sí son muy, muy parecidos, y todos escritos en hebreo, a pesar de que algunos de ellos tienen profecías que no tenían que ver con el pueblo judío. El libro de Abdías, por ejemplo, que tiene un puro capítulo, es una profecía contra Edom, ¿ya? Un pueblo hermano, acuérdense que Edom es Esaú, es hermano de Jacob, ¿ya? Entonces, está también ahí y está entre los libros, y siempre lo ha estado en todas las escrituras. Vámonos entonces ahora a meter en lo que es nuestra Biblia protestante, ¿ya? Nuestro nuevo, Antiguo Testamento protestante de 39 libros. Lo que pasó, como todos sabemos, es que un día un clérigo católico de origen alemán empezó a estudiar las escrituras y se dio cuenta de que las escrituras no podían estar limitadas solamente a cierto grupo, sino que la escritura tenía que ser para el alcance de todos. Y además que a medida que lo estudiaba empezó a descubrir que muchas de las prácticas de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿ya?, imponía cosas que no estaban. Por lo tanto, este señor, conocido como don Martín Lutero, un 31 de octubre del año 1500, aquí me va a ayudar a ver, él se acuerda más que yo, 1565 o 1520 y tanto, todavía no me acuerdo bien. Pero, 37, si no me falla la memoria. ¿cuánto? 37, si no me falla la memoria. 1537, sí, ese número me suena. ¿Ya? Un 31 de diciembre pegó en la abadía de Wittenberg las 95 tesis, ¿ya? 95 tesis donde entre las cosas principales que él le reclamaba a la Iglesia Católica estaba el hecho de solo escritura, donde estaba el hecho de no cobrar por las indulgencias, los perdones, ¿ya? Y muchas otras cosas que él veía que no era lo que la escritura decía. Así que, 1517, me pasé un nos par de pasamos acá. 20, estábamos quitándole 20 años, a lo mejor El estaba un 7 sí poquito más era. joven. 7 estaba bien, ya. Entonces, Lutero lo que hizo fue, para después de tener todo este tipo de discusión, hacer una traducción de la escritura a el alemán, cosa que la Iglesia Católica iba a condenar, porque hasta ese momento las escrituras habían sido, como ya vimos, del arameo y del hebreo traducidos al griego, y después la Iglesia Católica lo tradujo al latín. Y del latín ellos extraían, porque no lo traducían, extraían las cosas para ser enseñadas en las distintas lenguas que existían. Pero para Lutero no, si la escritura tiene que ser para todos, y él era alemán, vamos a traducirlo al alemán. Y utilizó como base esta Biblia hebrea, que como les digo, se recopiló completamente a finales del año 90 después de Cristo, ¿ya? La recopiló con esos 24 libros, que en realidad son los 39 que nosotros usamos, y también tomó en un apartado, apócrifos, ¿ya?, los otros libros que estaban en la Biblia originalmente traducida al latín. Pero utilizó, como digo, la versión hebrea, es decir, se saltó el latín,
y pasó directamente del griego al alemán. Y aquí estaba porque se me habían confundido las fechas. En el 1569, Casiodoro de Reina publicó la primera traducción de las Sagradas Escrituras al español, también tomando como base la Biblia de la versión hebrea. O sea, también se saltaron el latín y dijeron, no podemos tener idiomas intermedios, vamos directamente de esta recopilación que seguramente para ese tiempo ellos sabían que había tomado mucho tiempo y había sido aceptada, y con esa tradujeron la Biblia que nosotros usamos con sus posteriores, ¿cómo se llama?, revisiones. La eliminación de los apócrifos fue siendo algo que fue discutiéndose a medida que se trataba, justamente considerando que solamente la escritura era la necesaria para que nosotros conociéramos la voluntad de Dios, fueran eliminándose aquellos libros que no estaban dentro del canon de la escritura originalmente por las razones que algunos quisieran poner en cuenta, ¿ya? Principalmente, siempre lo que ponían en cuenta era la escritura original. Ese libro no fue escrito ni en ninguna lengua sacra, ni en arameo ni en hebreo. Fue escrito directamente en griego, entonces lo ponían aparte. Y en el año 1826, finalmente, las Sociedades Bíblicas Unidas deciden dejarlos fuera de las escrituras. Por eso cuando nosotros tomamos nuestra Biblia, nunca tenemos ni siquiera una referencia a los libros apócrifos, porque ya llevan 200 años casi, fuera del canon bíblico, fuera del canon del Antiguo Testamento, ¿ya? Las diferencias doctrinales son las primeras razones con las cuales trabajaron para que quedaran afuera, ¿ya? No es necesariamente como algunos pensaban que es solamente con el idioma, o como ellos quisieron tomarlo originalmente como el idioma, pero a medida de que las personas estudiaban las traducciones, las diferencias doctrinales que no eran concordantes con la sola escritura, hacía que fueran siendo eliminadas. Ok. Pregunta, ¿cómo llegó ahora esta división que tenemos nosotros? Para resumir el Antiguo Testamento, porque ¿cómo pasamos de 24 libros que formaban el canon hebreo con el que fue traducido a 39? Bueno, principalmente se forma en la discusión de quién escribió cada libro o quiénes son los primeros escritores, porque no es quién escribió, porque se supone que debido a que había muchas copias, probablemente muchos de ellos hayan recopiado lo que alguien originalmente escribió. Entonces, para hacer esa división, lo que trataron de hacer es, primero que nada, ordenarla lo más cronológicamente posible, ¿ya? Pero también ordenarlo de la manera temática que fuera de mayor comprensión para nosotros en la lectura. Si le damos un repaso general, los primeros 5 libros no tienen ningún cambio, en ninguna versión. Siempre el Pentateuco va adelante, los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Pero después vino el reorden, ¿ya? Porque en la Biblia hebrea, el último libro, como les dije, es Crónicas, Segunda de Crónicas, ¿ya? Esdras y Nehemías eran un libro reunido, no era un solo tomo, que fue después separado. Las crónicas son las crónicas de los reyes, principalmente de Judá, ¿ya? Mientras que los libros de los reyes son una recopilación de reyes, tanto de Judá como del reino de Israel, que se dividió después en los tiempos de Roboam, hijo de Salomón, ¿ya? Entonces fueron haciendo las divisiones al respecto. Y se fueron ordenando para hacer que cronológicamente pudiera ser más entendible para nosotros, ¿ya? Y yo creo que todos, si alguna vez empezamos a leer la Biblia, decimos, de esta manera me es más fácil ordenarme, de esta manera me es más fácil entenderla, ¿ya? Y lo único, como digo, que no varía para nada nunca es los primeros 5 libros de la Biblia. Ahora, quiero dejarles un modelo. Hay varios, ¿ya? Pero este para mí es el modelo más fácil de sugerir de cómo dividir el Antiguo Testamento,
y es hacerlo en 5 partes. La primera, que no va a cambiar nunca, es los libros de la ley. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Esos primeros 5 libros, conocidos como el Pentateuco, ¿ya? Como la ley de Dios, para los judíos como la ley de Moisés, ¿ya? Siempre están iguales, siempre son el precepto principal. No vamos a encontrar ninguna diferencia con nadie respecto a lo que son los libros de la ley. Se le atribuyen a Moisés, ¿ya? Ahora uno dice, pero ¿cómo se va a atribuir a Moisés si en el libro de Deuteronomio dice que Dios se llevó a Moisés, que enterró su cuerpo y nadie lo ha encontrado? ¿Quién escribió eso? Bueno, eso es porque quien seguía a Moisés, quien adoraba el trabajo que él había hecho para la obra de Dios, para liberar al pueblo, para entregarle leyes, para darle toda la forma eclesiástica que ellos tienen, seguramente cerró el ciclo. Pero todo el resto de las escrituras anteriores, desde el Génesis, que Dios le reveló a Moisés, lo tradujo, lo puso en un papiro, en una piedra, en un formato. El Éxodo, Levítico y Número, con toda razón, sí lo hizo, ¿ya? Y probablemente el Deuteronomio, gran parte también lo hizo. Solamente terminó para recopilar lo que Moisés recibió de parte de Dios. Y no hay ninguna persona que dude que Dios le habló a Moisés, ¿ya? En ningún tipo de denominación y religión, nadie en duda de que el trabajo que Dios hizo con él está ahí reflejado en esos 5 libros. Y se le atribuyen, por lo tanto, la, no digamos autoría, porque siempre vamos a decir que el autor de la escritura es Dios, ¿ya? Pero sí el escritor de la ley de Moisés. Luego podemos sumar 12 libros. Ahora, perdón, se me había olvidado decirle. ¿Por qué para mí este sistema es fácil? Porque tiene solo 2 números, 5 y 12. 5, 12, 5, 5, 12. ¿Ya? Entonces es más fácil así para recordar la división. En los primeros 5 ya dijimos la ley, después 12 libros de corte netamente históricos, ¿ya? Que comienzan con la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida, el libro de Josué, y que terminan con el libro de Esther, que está en medio de la historia de la vuelta de gran parte del pueblo judío, de un gran remanente que vuelve del cautiverio, especialmente del cautiverio en los días de el rey Ciro, ¿ya? Que era un rey persa, antes de que empiece el tema de el imperio griego o el imperio romano. Reúne los libros más o menos cronológicamente de cómo fueron ocurriendo la historia. Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónica, Esdras, Nehemías y Esther. Ahora, también hay discusión en el Antiguo Testamento respecto a quién recopilaba estos libros y quién los escribía, ¿ya? Por ejemplo, los primeros libros, Josué se le atribuye a Josué mismo, ¿ya? Que recopila la historia de cómo entró el pueblo y cómo tuvo que él hacer la repartición de la tierra. Pero del libro de los jueces, Ruth y Samuel, muy probablemente se le van a hacer siempre asignados a que fue escrito por Samuel. Pero dice, pero si Samuel aparece falleciendo en el primer libro de Samuel, ¿cómo se va a escribir el segundo libro si no está? La misma historia del final de Deuteronomio. Es muy probable que uno de los que servía a él, es muy probable que uno de sus siervos, uno de los que guardaban las palabras, haya terminado de escribir la historia siguiendo la vida de Samuel como ejemplo. ¿Por qué? Porque Samuel es un juez, ¿ya? Es además de juez, profeta, es líder del pueblo de Israel. Entonces, reúne el tiempo de los jueces, reúne el tiempo de la vida de Ruth, que está dentro del tiempo, como digo, por el ser orden cronológico, en que están gobernando los jueces. Reúne la vida de los días de Samuel, de Leví, que era el sumo sacerdote, y cómo sus hijos menospreciaban las cosas de Dios y cómo Dios levantó a este Samuel para que restaurara ese ordenamiento hasta que el pueblo pide rey. ¿Ya? Y de ahí parte la historia de los reyes,
¿ya? De los reyes, tanto de Judá como de Israel. ¿Y quién escribió los libros de los reyes, dicen ustedes? Bueno, probablemente se le van a asignar, en la mayoría de las veces, a Jeremías. ¿Por qué? Porque Jeremías es un profeta que estableció su tiempo de ministerio principalmente entre los reyes de Israel y hasta los últimos reyes de Judá, que fueron llevados en cautiverio. El rey Sedequías, el último rey de Judá, antes de que empezara el cautiverio. Y de hecho, se dice que el capitán que mandó Nabucodonosor para tomarse la ciudad de Jerusalén y destruirla, le dio a Jeremías la posibilidad de tomar la decisión dónde quería estar, de ir con él a Babilonia y estar en la corte, digamos, del rey Nabucodonosor, o hacer qué. Y él prefirió quedarse con el remanente que dejaron, que eran los más pobres en la tierra de Israel, y después, producto de una revuelta, irse con ese pueblo hasta la tierra de Egipto. Entonces, probablemente él quien recopiló la historia. Las crónicas, que tienen historias muy parecidas, porque obviamente hay mucho conjugar de reyes. Las crónicas probablemente fueron escritas por Esdras, ¿ya? Y Esdras probablemente escribió el libro de Esdras y anexó muchas partes del libro de Nehemías también. Porque Esdras, al igual que Samuel, era juez, profeta, ya dirigente del pueblo, su sacerdote, ya Esdras era un cronista. Esdras era un, ¿cómo se llama?, descendiente de la clase sacerdotal, un escriba muy estudioso, un hombre que explicaba la palabra de una manera que un día se puso a hablar de la palabra de Dios, de la ley de Dios, y dice que estuvo hablando desde las 6 de la mañana, digamos, hasta las 3 de la tarde, y le ponía el sentido a la palabra. No había absolutamente ninguna palabra que él dejara caer al suelo. Entonces, él se encargó de transmitir correctamente la ley al pueblo. Y probablemente él es uno de los escritores del libro de Crónicas, obviamente el libro de Esdras y gran parte del libro de Nehemías. ¿Por qué digo gran parte? Porque muchas de las palabras del libro de Nehemías lo escribe como un título personal, incluso usa frases como, Dios, acuérdate de mí, que hice misericordia. Y eso es porque probablemente Esdras reconoció el trabajo que Nehemías vino a hacer cuando este remanente volvió. De la historia de Esther, y no hay un autor conocido, ¿ya? Uno dice, no, podría haber sido el mismo Esdras, pero conociendo la dedicación de Esdras a valorar la palabra de Dios, que el libro no tenga ninguna referencia a la palabra Dios ni a ninguna de sus formas, no tiene que haber sido alguien que era un buen judío, muy judío, pero le dio un carácter más histórico, heroico, pero que valida lo que era la obra de Dios en su pueblo. Luego tenemos 5 libros que los llamamos poéticos, ¿ya? Y los libros poéticos tienen un escritor clave en el libro de los Salmos, ¿ya? Muchos de los Salmos son de David, pero no todos, ¿ya? De hecho, el salmo más largo de la Biblia, el Salmo 119, es probablemente de Esdras, que es una exaltación completamente a la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, Salmos tiene varios actores, pero principalmente son de David. Los proverbios principalmente son de Salomón, Eclesiastés es de Salomón, Cantar de los Cantares es de Salomón. Y el libro de Job es quizás el primer libro escrito en toda la Biblia, y por lo tanto también se le atribuye a Moisés, ¿ya? La forma de vida, el hecho de que los amigos de Job hayan venido y eran hombres temerosos de Dios, pero de un Dios que aplicaba el 100% de la justicia también. Entonces, tiene que ser una forma de un estilo de vida muy antiguo, probablemente de los días de Abraham y quizás hasta antes de Abraham. Y se atribuye en la escritura a Moisés.
Luego vienen los 5 libros de lo que nosotros denominamos los profetas mayores. En esos profetas mayores tenemos que Isaías, por ejemplo, su profecía abarca un periodo muy largo de más de 4 reyes del reino de Judá, un total de casi 45 años de reyes, ¿ya? La profecía. Y es también conocido a veces como el quinto evangelio, por una razón muy simple. En el libro de Isaías van a encontrar más referencias que en cualquier otro libro del Antiguo Testamento a la venida del Señor Jesucristo, ¿ya? Nacerá de la tribu de Judá, un vástago de Isaí, ¿ya? El capítulo 53 que habla del sacrificio que haría, etc. Entonces, es un libro conocido como el quinto evangelio, escrito por Isaías. Jeremías, Lamentaciones, son también de el mismo profeta, Jeremías. El libro de Ezequiel mismo. Y el libro de Daniel, que no estaba en la lista de los profetas, en la Biblia judía está en la lista de los escritos, está puesto aquí en los profetas porque él ha dicho profecías, incluso algunas que todavía no se han cumplido. Y el Señor Jesucristo mismo dijo, cuando veáis en Jerusalén la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. ¿Ya? Entonces, es el Señor Jesucristo mismo quien da ese carácter de profecía al libro de Daniel. Por último, los 12 libros de profetas menores. Se le llaman o le llamamos profetas menores no porque sean jóvenes, niños o más chicos. Es simplemente porque su profecía es muy directa, muy específica. Cada uno de ellos escribe en algún momento, tanto al pueblo de Israel, eh, el pueblo en cautiverio, al pueblo que tiene que trabajar en la recuperación de la ciudad de Jerusalén, el pueblo que tiene que restaurar el templo y el sistema de adoración judío. Todos son profetas que escriben en algo específico, no se extienden en el tiempo con muchos temas y por eso están catalogados como profetas menores, nada más que por eso, no es que tengan menos importancia o que no hayan sido tan prolíficos en escribir, sino que sus profecías abarcan específicamente un tema con el pueblo de Israel. Déjenme dejar de compartir esto. Ok, ahí volvemos. Ese es en resumen la forma en que nosotros tenemos el Antiguo Testamento hoy día. Y esa es la razón por qué están ordenados de esta manera. No están hechos nada más y nada menos que para hacernos más simple entender la palabra de Dios. ¿Ya? No tienen más ciencia que ayudarnos a comprender la palabra de Dios. Y ordenados de esa manera, espero que nosotros podamos hoy día tener un poco más de claridad cuando entremos a razonar por qué leemos estos libros y por qué están en el orden que están puestos. ¿Ya? Bien, no sé si tienen preguntas, dudas, algo que no quedó tan claro. Hermano Héctor, no sé si vio la pregunta de la hermana Michi o no. Oh, perdón, es que cuando me entusiasmo no veo el chat. Aquí hay Fue la chat, única que ya. llegó. Ah, dice, ¿por qué Job está en los libros poéticos? ¿Por qué Job está en los libros poéticos? Muy buena pregunta. Si nosotros miramos el tema de Job, partimos que en el capítulo número 1, Job es un hombre súper bendecido por Dios. Tiene 7 hijos, tiene 3 hijas, sus hijos hacen banquete todos los días y invitan a sus hermanas al banquete. Job ora por ellos, Job pide a Dios para que si hayan hecho algo que ofende a Dios, Dios lo perdone, hace sacrificios, qué sé yo. Entonces, estamos viendo como un hombre muy intachable, muy perfecto, muy bien hecho. Pero inmediatamente después, en ese mismo capítulo 1 y sobre todo en el capítulo número 2, la historia se pasó a una parte que para nosotros es desconocida. ¿Ya? Vienen los hijos de Dios delante de Dios y entre medio de ellos aparece ¿quién? Satanás. Y entonces uno dice, ¿y cómo, dónde sucedió esto? ¿Cómo supo el escritor que esto iba a pasar? Y es ahí donde entra la razón de las penurias que empieza a sufrir Job, porque para los amigos de Job no cuadran.
para los amigos de Job no cuadran que un hombre tan bueno, que un hombre que hace sacrificio, de un hombre que es tan consciente, tan íntegro delante de Dios, le esté pasando una desgracia tan grande como es haber perdido a sus hijos, haber perdido a sus ganados, sus posesiones, haber después perdido incluso su salud, haber perdido incluso el aprecio de su esposa, porque su esposa le da una frase, ¿ya? Maldice a Dios y muérete. O sea, es como que le vino, como decimos en vulgar chileno, toda la mala. ¿Y qué hace Job? Se mantiene íntegro. Por sobre todas las cosas se mantiene íntegro, ¿ya? Esto no es de una telenovela, no es de una comedia. Esto es de un hecho de alguien que quiere resaltar que Dios ama al que es íntegro, a pesar de todo el mal que de esta persona le pueda pasar. No puedo interpretarlo como mira, si tú haces bien, te va bien, si tú haces mal, te va a ir mal. Eso no cuadra con Job. Job está haciéndolo bien y le está yendo mal, entre comillas, ¿ya? Entonces tiene un sentido de un cántico de que no importa lo que estés pasando, mantente íntegro delante de Dios, mantente íntegro con Dios, no cambies con Dios, ¿ya? Entonces, no va a cuadrar en una historia, no va a cuadrar en una ley, no va a cuadrar en una profecía. Es un poema que canta de, no importa lo que pase alrededor tuyo, sigue íntegro con Dios. ¿Ya? No tiene otro sentido. Finalmente, en los últimos capítulos de Job, 40, 41, 42, Dios le habla a Job. ¿Ya? Es como que tuviera una conversación sentado en, no sé, en un salón, en una sala de living, hablando, y Dios le pregunta, y dice, ahora yo te voy a preguntar y te digo que tú me expliques, y Job no puede explicarle, ¿quién puede explicarle a Dios cosas si Dios es el creador de todo? O sea, no lo puedo enmarcar en una parte histórica, no lo puedo enmarcar en una parte legalista, no lo puedo marcar en una profecía. Tiene que caer en un libro poético, no tiene otro sentido. No sé si me explico. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, duda. Aprovechemos que tenemos al maestro aquí para Sí. hacerle todas las Por si preguntas. acaso, no se asusten con las pruebas porque no les vamos a preguntar ni fecha, ni nombre en particular, ni tradúzcame ahora al hebreo un versículo. No, no, nada de eso. Vamos a ser bien práctico para que ustedes digan, ok, esto es lo que quiero, quiero aprender a cómo manejar mi escritura, mi Biblia, ¿ya? Porque usamos nuestra Biblia, porque usamos este libro. Avisarles también que en la plataforma está ya la presentación de la clase del hermano Héctor, de la clase anterior y de esta también, ¿ya? Por si acaso. Recuerden que está la bibliografía también arriba para que puedan comenzar a leerla. Y hay también una sección como de comentarios donde ya hay una pregunta general para que ustedes puedan ir comentando ahí. Es una pregunta más bien como abierta, no es de sí, no, ni de bueno o malo, pero es una pregunta para que ustedes vayan de alguna manera soltando ahí la mano en la escritura. Ujú. Hermano, yo quería comentar algo, si me lo permiten, porque estaba investigando aquí también un poco para entender la pregunta de la hermana Mixi, que por qué está entre los libros poéticos el libro de Job. Y dice acá que gran parte del texto está escrito en forma de poesía hebrea, especialmente los discursos de Job, sus amigos y Dios. Utiliza recursos literarios como paralelismo, metáforas, imágenes poderosas sobre la naturaleza, el sufrimiento y la justicia divina. Bueno, Eso. en sí es eso, o sea, como digo, no tiene no puedo meterlo en un libro histórico, porque yo dije, aparentemente puede que haya estado antes incluso que Moisés, en los días de Abraham.
por la forma en que se expresan los hombres. Los amigos que vienen de Job no dice que sean judíos. O sea, en ninguna parte dice que Job es judío, en ninguna parte dice que los amigos son judíos. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de probablemente antes que se formara el pueblo judío, existía entre esas personas, eh, voy a, voy a, voy a tirarme un carril más o menos grande. Después del diluvio y antes de que Abraham ya tenga a Isaac, es muy probable que Job, sus amigos y un montón de hombres más hayan estado en la misma situación de cómo pensaban y cómo actuaban delante de Dios. O sea, yo soy íntegro porque para Dios tengo que ser bueno. Ninguno de ellos, como digo, tenía ley. ¿No? La ley llegó muchos años después con Moisés, pero sí dentro de sus corazones ellos sabían lo que era ser íntegro, sabían lo que era ser bueno y sabían lo que correspondía hacer. Y probablemente por eso ese libro pertenece a una persona y a los amigos en ese tiempo, en el tiempo en que las personas querían ser buenos, por decirlo de una manera, de corazón, sin tener una ley presente, pero sí decir de corazón yo tengo que ser bueno con Dios. Y eleva, como dice la hermana Glenda, el tema de la justicia, del ser el correcto, del hacer las cosas bien. No, no, como digo, no hay ley. Todavía no hay ley escrita, pero ellos ya saben lo que es hacer el bien, lo que es ser bueno, lo que es ser correcto, íntegro. Porque Job es un hombre que para nosotros es íntegro, o sea, nadie, como en nuestros días ocurre, nadie en esos días pensaría que un hombre íntegro sufriera, pero él lo sufrió y lo sufrió bien, no maldijo jamás a Dios. Con todo eso, dice el capítulo 2, jamás de Job salió una boca que maldijera a Dios. Dudas, preguntas. Ahora me sale una duda, bueno, si la hermana Mixi me puede contestar, ¿no? Si una incógnita que me sale. ¿Por qué hace esa pregunta, hermana Mixi? O sea, ¿le han preguntado a usted eso? ¿Le han hecho esa pregunta a usted? Por el relato principalmente. El relato que tiene es como un relato en la medida que es como más histórico, em, pero también tiene historia, tiene como encuentros, hay partes que son como muy románticas, otras partes que son como muy, con mucha sintaxis. Entonces, me pasó como que lo comparé mucho. Esto es un tema mío, no es un tema que me hayan preguntado, pero es un tema que lo comparo mucho con los otros libros que estaban, Los Cantares de los Cantares, que tienen su estructura muy poética y qué sé yo, y que esto no me encaja dentro de la estructura de poesía que se puede hacer, pero entendiendo el trasfondo y entendiendo que tiene tantas situaciones que no encajan en ninguno de los otros y teniendo esta connotación donde fue muy poética la vida, le diría poética en el sentido de que fue como muy entregada, con mucho amor que se entregó Job hacia Dios. Creo que eso hace que lo puedan colocar como parte poética, pero en mi conocimiento de tipo de estructura gramatical no me encajaría. Entonces, por eso me quedó a mí esa duda. Y como soy preguntona, pregunto. Mm. Pero eso es lógico, claro, pero eso es lógico para ti, Mitzi, porque nosotros lamentablemente, por ejemplo, cuando hablamos de poesía, nosotros queremos que la métrica cuadre, ¿cierto? Mm, Hablamos en métrica o en cuartetas o en octosílabos y todas tienen que cuadrar. Tiene que Sí, sonar bonito, porque si no suena bonito no es poesía para nosotros. Pero en este porque todo caso, tiene que para rimar, la algo temática de así. ellos es diferente. Aparte de que tomen en cuenta que el arameo, principalmente el arameo, no tiene una forma vocal, ¿ya? La mayoría son, ¿cómo podríamos decir?
sonidos, sonidos nomás que tratan de sonar mejor. No tienen la forma de nosotros de expresarnos porque la A es A, la O es O y el juego de palabras. Bueno, lo Entonces, mismo pasa con el griego, porque el griego tampoco tiene una fonética tan fuerte de poder sacarlo con intensidad como con una letra formada. O sea, cuesta también tener una fonética que se pueda entender. Entonces, si se mezcla el arameo con el griego, obviamente vamos a tener estos problemas en que no se va a poder entender. Y claro, nosotros occidentalmente yo lo veo tal cual, como dice usted, con una estructura gramatical poética. Sin embargo, tenemos que llevarnos a otro tipo de idioma, a otro tipo de sintaxis también y de formación estructural que no tiene que ver con lo que nosotros conocemos como el español, por ejemplo. Y ahí, claro, ahí me hace, digamos, el match como para poder entenderlo de mejor manera. bueno, de hecho yo creo que el griego debe ser uno de los primeros idiomas que empieza a tener fonética. O sea, antiguamente las lenguas no tenían la misma fonética como el griego. A lo mejor en los sumerios tuvieron un primero acercamiento a una escritura más entendible, pero de ahí para atrás es interpretativo. Tienen que buscar cómo interpretarlo. Y ahora nosotros en el español de repente, y es bueno verlo porque en el libro de Job parece que hay como mucha, ¿cómo se llama? Esta cosa que usan mucho en los campesinos, ¿ya? Esto de cómo acomodar una frase, ¿ya? Que de repente ven algo y ese algo le acomoda, le acomoda, no. Oye, está el cielo despejado, decimos nosotros, y ellos dicen, no, el cielo está como si alguien lo hubiera limpiado. Y a lo mejor viene de la misma idea de los tiempos antiguos, del tiempo de Job, como que se escribe en esa forma. O sea, las expresiones son expresiones más que utilizan ejemplos que, ¿cómo podríamos decir yo? Hechos concretos. ¿Ya? A nosotros no, para nosotros las cosas tienen que sonarnos concretas, pero para ellos como que los ejemplos hacían, los amigos de Job hacían eso cuando lo entrevistaban. ¿Ya? No le decían, mira, yo no te quiero acusar de que tú pecaste, pero tienes que haber hecho algo malo, por eso te pasó esto. Y no se lo decían así derechamente, sino que lo dibujaban para que le sonara como, a ver, ya, pues confiesa. ¿Ya? Como decimos en chileno, suelte la lengua. Diga la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y Job, ¿qué le iba a decir? Si ni él mismo entendía lo que pasaba, solamente que él entendía que no tenía que perder su integridad con Dios, que no iba a culpar de nada de lo que le pasó a Dios. Del polvo vine, al polvo volveré. ¿Ya? Dios da, Dios quita, sea en todos bendito el nombre de Dios. O sea, esos eran preceptos que Job usaba, que ustedes lo pueden leer en los primeros capítulos. Para complementar, hermano Héctor, hay un tema que es súper importante siempre tener presente, que a veces se nos pasa muy, muy por alto, con respecto a la conformación de la escritura. Algo comentaba usted justamente la semana pasada que el Tanaj, ¿cierto? Que son las escrituras del Antiguo Testamento, para el mundo judío tenían otra división, distinta como la tenemos nosotros hoy en día, que es una división un poco más académica, como por estilos literarios. Pero la división que tenían los judíos era otra, el énfasis en la ley, el énfasis entonces... eh, mm, no sé si es de público conocimiento, pero cosas como los versículos bíblicos, el que diga versículo uno, versículo 2, capítulo uno, capítulo 2, o los títulos que tienen muchos de nuestros capítulos, ¿cierto? No sé, Jesús va a Jerusalén. Eso no existía. Eso se construyó con el tiempo. Cuando se escribieron esos libros no venían de esa manera. Los libros venían en rollos y venían todo el libro por completo, de principio a fin. No tenían capítulo 1, capítulo 2, versículo 1, versículo 2.
Y las clasificaciones obviamente fueron también surgiendo con el tiempo. Y fue principalmente gracias, la verdad, a la labor de la Reforma Protestante que se establecieron como esos hitos para hacer más fácil la lectura de la escritura, y para tener la escritura de alguna manera, pensarla de manera académica el estudio. Es decir, ya, voy a estudiar mi Biblia de tal punto a tal punto, recordar lo que dice y hacer las referencias. Bueno, tal texto dice esto y puedo relacionarlo con el texto que dice esto otro. Y era una manera mucho más fácil para poder encontrar lo que uno necesitaba. Pero originalmente el texto bíblico no se escribió así. Para nosotros es una tremenda bendición el poder decir, voy a ir a Juan 3:16. Pero en algún momento uno tenía que leer, la verdad, leer todo el libro para poder buscar alguna frase que estaba buscando en particular. Hoy en día para nosotros es muy normal tenerlo. Yo voy al versículo tanto, capítulo tanto, y me aparece el título, ¿cierto?, de qué se trata ese capítulo, pero eso es algo, la verdad, completamente moderno, de los últimos 500 años. Bueno, de hecho, lo que dice el hermano Abel, lo de poner capítulos y versículos, si no me equivoco, es como de 1766, algo así, de un clérigo británico, Tyndall se llama. ¿Ya? Él fue el que le dio el carácter de dividir todo el asunto. Y uno puede decir, pero él a lo mejor lo hizo a su gusto, a su pinta. No, él trató de seguir, como dice el hermano Abel, que nosotros entendiéramos dónde se cortaba una frase y dónde seguía otra. Y cuando no le encontró sentido, mantuvo igual la base de la escritura. Por ejemplo, yo tengo aquí en la mano el libro de Juan, capítulo número 8. ¿Ya? Si ustedes tienen su Biblia ahí, lo pueden mirar. Se van a dar cuenta que en el capítulo número 7 vienen en total 53 versículos. ¿Ya? Y el capítulo número 8 obviamente empieza con el versículo 1. Pero en el corte general que hace de los párrafos, el versículo 53 lo pone junto con el capítulo 8. Entonces uno dice, ¿y para qué le puso el capítulo aquí? ¿Por qué no le empezó con el 53 en vez de ponerle el versículo 53, ponerle el versículo 1 del capítulo 8? Porque cortó el pasaje ahí. Y es porque justamente para la escritura original, él no tenía el mismo sentido. O sea, el versículo empieza con, y Jesús se fue al monte, como una historia diferente, pero está relacionada de alguna manera con el capítulo anterior. Y él no quebró esas normas de entendimiento. O sea, uno puede decir, no, pero eso habría sido más fácil para todos. Pero estaban tratando de todos estos cambios hacerlo pensando en no utilizar argumentos propios y humanos, sino de seguir un poco la razón de por qué Dios lo tradujo así, lo dijo así y por qué los eruditos lo tradujeron así. ¿Ya? De repente a nosotros puede decir, no, pero para nosotros habría sido más fácil, pero es que no es solamente llegar y tomar y traducirlo, era simplemente tratar de fidelizar lo que está ahí. Las versiones que tenemos hoy día de la escritura. Yo soy un amante de la 1960. A algunos les gusta la NBI, la Biblia de las Américas, ¿ya? La nueva traducción viviente. Si alguien de ellos utilizó su propio intelecto para decir lo voy a hacer como a mí se me parece mejor, no está hablando de la palabra de Dios. Entonces, todos los que han trabajado en eso se encargan de no perder la esencia de lo que está en la escritura. Por eso siempre cuando nosotros leemos toda la escritura es inspirada, es porque seguimos creyendo que los trabajos que se hacen con la escritura son trabajos que guardan fidelidad a la voluntad de Dios para nuestra vida. No es solamente al gusto del que se le ocurrió. Y eso a mí siempre me ha dado a entender que yo puedo leer tranquilamente esta escritura y saber que es la palabra de Dios, que es lo que Dios nos dejó, que Dios se ha preocupado de mantenerla hasta el día de hoy como Él la dejó. Porque eso sí es importante para todo lo que nosotros queramos a compartir de la palabra de Dios, que tiene que ser conforme a lo que Dios dijo en su tiempo, en su momento,
en sus razones. No sé si alguien más tiene alguna duda, pregunta o comentario. Yo les voy a hacer otro comentario. Ustedes se van a encontrar con personas que les van a decir que las escrituras le han agregado cosas o le han quitado cosas. Van a aparecer eruditos, igual que como nosotros que se creen saberlas todas, y le va a decir, tal pasaje de la escritura no está en los escritos originales. Y entonces eso a nosotros nos complica, porque empezamos a dudar de qué está ahí, qué no está ahí. Y en ese sentido yo digo, yo le creo que Dios se ha preocupado de que tengamos una buena escritura en la mano. Dios ha sido fiel con nosotros en darnos una escritura que sigue manteniendo la pureza de lo que Él quiso transmitir por todos estos siglos. Entonces, cuando alguien se sube por el chorro y dice, no, es que yo he estudiado mucho, la Biblia dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y su necio corazón fue entenebrecido. Por eso uno cuando lee y estudia tiene que pensar que está escrito como Dios quiso que yo lo recibiera y lo aprendiera. No dude nunca de eso. Hermana Glenda, diga. Y hermano, hablando de lo que usted dice, que nos vamos a encontrar personas así que tienen sus teorías, ¿no? Yo tengo un familiar, comentando aquí, yo tengo un familiar que está como una secta, una doctrina, yo no sé, yo le digo la secta de los reptilianos, porque ellos hablan de extraterrestres, de reptilianos, que no sé qué, y ellos leen la Biblia que nosotros leemos la leen, pero ellos dicen que el Antiguo Testamento fue manipulado por el hombre, porque ¿cómo se explica que si Dios manda a no matar, el pueblo judío mataba y hacía guerra? ¿Qué usted le contestaría ahí a esa persona? Para saber yo qué contestarle, porque yo sé que Dios no se equivoca y por algo, o sea, hubo un propósito todo eso. Le doy la palabra. Ah, eso es una de las discusiones más grandes que nosotros vamos a tener siempre, que la ley dice no matarás, y el pueblo de Israel recibía órdenes como ve, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Y entonces uno dice, bueno, ¿cuál de los dos dioses? Pues la primera cosa que te van a decir, ¿cuál de los dos dioses es el que es correcto? ¿El que dice no matarás o el que manda a matar? Porque es como que tratan de poner la discusión de si Dios cambia o no cambia. Dios no cambia, ¿ya? Pero sí hay algo que Dios tiene que nosotros no tenemos, que es el conocimiento supremo de las cosas. Cuando Dios le dijo a Saúl, ve, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, no dejes nada vivo, es porque sabía que este pueblo iba a terminar infundiendo dentro del pueblo de Israel un daño fuerte. Saúl no obedeció. Saúl dejó vivo al rey, trajo las ovejitas, lo mejor y todo. Si ustedes hacen una lectura después de eso, se van a dar cuenta que Saúl, casi 20 años después, que fue lo que duró su reinado, muere a manos de una malecita. Y después también se van a dar cuenta de que un rey malvado como Acab hacía familia con pueblos cananeos y amalecitas. O sea, cuando Dios dice no matarás es porque Él dice ustedes no tienen el poder de actuar por su propia voluntad para saber quién es bueno y quién es malo. Pero si yo, dice Dios, que sé cuál es bueno y cuál es malo, decido que tú elimines lo malo, es porque te voy a proteger a futuro, que eso es lo que Israel no hizo. Israel no se protegió en ese sentido. ¿Ya? Muchos de los castigos en el libro de Segunda de Reyes, y si no me equivoco, el capítulo número 22, habla de las razones por qué el pueblo de Israel fue esparcido en su tiempo, porque dejaron, dice a Dios, porque se olvidaron de sus leyes, porque no respetaron, adoraron a dioses ajenos, dice, sacrificaron a los Baales, incluso pasaron, dice, a sus hijos por fuego. O sea, le está diciendo todo lo que ellos
dejaron de hacer por Dios por seguir lo que Dios no quería que siguieran. Por eso Dios dijo, destrúyelo. Ya no es otra razón. No es que Dios cambió, que un día los quiero matar, otro día los quiero vivos. No, no. Ya es el supremo conocimiento superior de Dios para eso. Hoy día nosotros vivimos en un tiempo en donde escuchamos cosas que no debes hacer porque no es bueno delante de Dios. ¿Ya? Pero en ninguna parte decimos, si tú no haces eso, entonces te tenemos que matar porque vas a echar a perder a todo el resto de la congregación. A lo mejor no quedaríamos ninguno. ¿Ya? Es un tiempo diferente, pero en la ley Dios tenía para su pueblo unas reglas para que no se perdieran, no se desviaran de su camino, pero el pueblo lo hizo. Eh, Hay una historia en el libro de Jueces que es horrenda. Dentro del pueblo de Israel, y después de haber entrado a la tierra prometida y de haber visto la maravilla de Dios, el pueblo de Israel empezó a hacer tal grado de vileza que simplemente nunca se había visto, dice el capítulo 18 y 19. Empezaron a ocurrir cosas que nunca se habían visto entre medio de su pueblo. Y es producto de que no obedecieron a la ley de Dios de mantenerse apartados de esos pueblos. Entonces, ese es el Dios justo, recto, que conoce todo y que ve todo. ¿Ya? Amén. No es que Hermano, quiere matar, pero es un Dios que sí quiere lo recto y lo justo y lo bueno. eso también nos trae a nosotros en este tiempo. Esa enseñanza nos hace recapacitar a no irnos a lo malo y seguir lo bueno y seguir a Dios en todo. Pero tenemos una gracia que nosotros no sabemos apreciar, que Exacto. tenemos a alguien que intercede por nosotros. Amén. El Señor Jesucristo dice, nuestro abogado, que Él hoy día intercede por cada uno de nosotros. En la ley judía, en el pueblo judío, la idea era, vas a hacer esto y vas a tener esto por obediencia. Pero si tienes desobediencia, te va a pasar esto, esto, y eso fue lo que les pasó. ¿Ya? Eso es el Deuteronomio, ¿cierto? El Deuteronomio, correcto. ¿Ya? Entonces, va por ese lado. ¿Ya? Ya. No va por el lado de que Dios cambie. Es que Dios está superior, es un Dios supremo, superior. Amén. Que es un Dios, ¿cómo podríamos decirlo? Que en el tiempo antiguo tenía esa línea. Hoy día Dios no ha cambiado, pero nosotros ganamos algo. Tenemos un abogado que responde por nosotros. ¿Ya? Amén. Tenemos a alguien que responde por nosotros, que es la diferencia. Es el que hace la diferencia de nuestros días. Más o menos creo que por ahí hay que buscarlo, porque todo eso lo van a encontrar mucho con esas cosas que ocurren en el Antiguo Testamento, más que en el Nuevo. En el Nuevo creo que queda más claro que vivimos bajo una gracia, misericordia de Dios para nuestra vida. Para complementar también, hermano Héctor, es importante recordar que en, en la soberanía de Dios, Él decidió escoger a un pueblo, que era el pueblo judío, no solamente como un pueblo de título, de nombre, como nosotros, ¿cierto? Que iglesia que somos su pueblo, sino que como una estructura sociopolítica, el reino de Israel, un reino terrenal. Y desde ese punto de vista, muchas veces entran en conflicto y son dudas que a veces nosotros mismos tenemos en nuestro día a día, de lo que es o debiese ser correcto, éticamente, moralmente, y que nosotros intentamos practicarlo en la iglesia, y dentro de lo que es éticamente correcto en el mundo. Entonces, para un pueblo que tenía una posición política, económica, social, cultural, el cómo se vinculaba con otros pueblos era un tema, porque si ellos no tenían armas, no tenían ejército, los invadían y hasta ahí llegaban. Y Dios en su sabiduría decidió que esa era la forma en cómo se iba a gestar el pueblo de Israel, como una estructura sociopolítica. Eso sabemos que cambió con el tiempo, ¿cierto? Y es por eso que ahora su pueblo no es una estructura sociopolítica.
lo que es muy importante reconocer, porque en algún momento, por ejemplo, para el catolicismo sí que lo fue. Por eso se fundó el Estado de Vaticano, los estados pontificios, ¿cierto? Que tenían un territorio, que tenían una propia armada. Y por tanto, mucho de eso quedó en la conciencia del judío, de hacer esta distinción, incluso en lo que consideraba a su prójimo. Muchos judíos terminaron considerando a su prójimo solamente el judío. Entonces las tablas de la ley, los 10 mandamientos, aplicaban para el que era el judío. Para el que era extranjero, a veces ni siquiera aplicaba. Jesús mismo lo reflejó y dio a entender este punto cuando planteó la historia del buen samaritano. Pasaron judíos que tenían la obligación, ¿cierto?, de acompañar a aquel que estaba herido en el camino, pero pasaron a sus obligaciones religiosas, porque no consideraban a el samaritano como un prójimo. Si hubiese sido un judío, lo más probable es que se hubiesen detenido. Y es por eso que allí Jesús pone ese punto tan importante. El pueblo que él quiere establecer ya no es de esta condición política, ¿cierto?, que genera esta división, que es un pueblo enfrentado contra otros pueblos, sino que ahora todos, bajo la gracia del Señor, son invitados a ser parte de este pueblo, sean judíos o sean gentiles. Y finalmente dice, bueno, ¿quién es mi prójimo? Bueno, mi prójimo es quien hace la voluntad de mi Padre. Y Jesús viene a enseñarnos finalmente todo lo que no había quedado claro en el Antiguo Testamento, o lo que fue malinterpretado por los judíos en el Antiguo Testamento, para poder tener una mejor relación con el Señor. Estamos justo en la hora. Así que vamos a terminar con una oración. Hermana Glenda, sé que ha estado bien participativa. ¿Puede orar para terminar? Sí, oremos. Padre nuestro, Padre celestial, Padre todopoderoso, te damos gracias, Señor, por esta hora, Señor, de estudio bíblico, de estudio de tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, porque estuviste aquí presente con nosotros. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que sigas presente por medio de tu Espíritu Santo, Padre amado, para que podamos recordar todo lo estudiado el día de hoy, Padre eterno, que podamos seguir aprendiendo, Señor, de toda esa historia, Señor, que conlleva toda tu palabra, Señor, para que así podamos ponerla en práctica primeramente, podamos entenderla, Señor, y podamos llevarla a otros, Señor, que ya tú los conoces, Señor, y los tienes preparados para nuestro camino, Señor. Te damos gracias, Señor, por los maestros, Padre Santo, por los hermanos que estuvieron aquí presentes. Cuídalos, guárdalos, Señor, con tu poder, con tu Santo Espíritu, Padre amado. Y ahora que nos retiramos, Señor, sé tú, Señor, dándonos ese consuelo, esa paz, Señor, ese descanso, Señor, Padre Santo, para nuestro cuerpo y nuestra mente, Amén. Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. 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 Bueno, que tengan una muy buena semana. Nos vemos con algunos el día domingo y si no, el otro miércoles en este mismo medio. Amén. Que tengan un rico descanso mañana a todos los trabajadores. Amén. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Chao. Que esté muy bien. Hasta luego a todos.